Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Alejandro Armas con otro video para la discusión de temas políticos. Hoy vamos a hablar sobre transiciones y no sobre transiciones democráticas, no sobre la transición que se está intentando poner en marcha en Venezuela y que, bueno, muy lamentablemente no se ha logrado. Vamos a hablar más bien sobre transiciones autoritarias. Probablemente ustedes que me escuchan no están familiarizados con esta expresión, incluso si han estudiado ciencia política. Y eso es algo que cabe esperar porque es una expresión que yo por lo menos no he visto nunca en la bibliografía especializada. Pero a mí me gusta mucho usarla y de inmediato voy a explicar por qué. En ciencia política, en inglés, se habla mucho de democratic backsliding, que lo podemos traducir más o menos como retroceso democrático. ¿Qué es eso? Es lo contrario a una transición democrática, cuando una democracia se convierte en un régimen autoritario. Pero como en castellano retroceso democrático me parece a mí que es una expresión un poco vaga, que no tiene la precisión semántica que sí tiene en inglés, yo prefiero hablar de transición autoritaria, que es, repito, cuando una democracia se convierte en un régimen autoritario. Voy a describir las transiciones autoritarias basándome en el libro titulado Cómo las democracias mueren, publicado en 2018 por los politólogos estadounidenses Levitsky y Ziblatt. La tesis central de este libro es que cuando alguien quiere establecer un régimen autoritario, por lo menos desde el fin de la Guerra Fría, más o menos, no lo hace de la manera clásica, por así llamarla, que consistía casi siempre en un golpe de Estado, seguido por la suspensión inmediata de las garantías constitucionales, la restricción total o parcial de la actividad opositora, y todo eso de forma muy fugaz y brusca. Para Levitsky y Ziblatt esto ya no se hace casi nunca. Más bien, quienes quieren establecer un régimen autoritario lo hacen en un proceso paulatino, gradual, que puede tomar muchos años y que por lo general tiene legitimidad de origen. Es decir, quienes lo hacen llegan al poder mediante el voto. Y una vez que están en el poder, poco a poco socavan las instituciones que mantienen en pie una democracia, las instituciones tanto del Estado como de la sociedad civil que se encargan de eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Levitsky y Ziblatt enumeran 4 rasgos de quienes se dan a esta penosa tarea de socavar la democracia. Un esquema de 4 rasgos basado en la obra del también politólogo Juan Lins. Estos rasgos son, en primer lugar, un compromiso poco o nulo con las reglas del juego. En segundo lugar, una tendencia a deslegitimar a la oposición, es decir, una tendencia a decir que la oposición no está compuesta por adversarios legítimos que piensan en el bien común, pero tienen ideas distintas a las propias sobre cómo llegar al bien común. No. Para quienes quieren debilitar la democracia de esta forma, la oposición es inherentemente inmoral, perversa y por lo tanto ilegítima. Tercero, la tolerancia a la violencia contra opositores o incluso el aliento de la misma. Y por último, una disposición a restringir las libertades civiles, por ejemplo la libertad de expresión. En Venezuela, Hugo Chávez estuvo al frente de una transición autoritaria clara y raspada. Y de hecho, Levitsky y Ziblatt en su libro mencionan mucho el caso venezolano como un ejemplo. Veamos ahora cómo se manifiestan los 4 rasgos en el caso venezolano. 1. Poca o nula disposición con las reglas del juego. Bueno, Chávez llegó al poder de forma democrática, en un esquema establecido por la Constitución de 1961, y de inmediato despreció esa Constitución y gracias a una sentencia de una Corte Suprema que se dio ante una presión demagógica, suplantó la Constitución, que es ni más ni menos que la regla de reglas,
por un mecanismo que esa propia constitución no establecía y la sustituyó por otra más afín a sus intereses, la constitución del 99. Y cuando esa constitución que Chávez buscó para sí mismo, cuando esa constitución empezó a hacerle incómoda porque ya estaba obstaculizando sus ambiciones de más y más poder, pues también empezó a irrespetarla, que es lo que vimos, por ejemplo, cuando Chávez se inventó las figuras que sí del protector del distrito capital para quitarle funciones a la alcaldía metropolitana cuando la oposición la conquistó, o cuando Chávez se inventó la figura de las comunas y los consejos comunales y todo eso. Nada de eso está en la Constitución del 99. La Constitución del 99 no menciona nada de eso. Pero a Chávez no le importó y impuso todas esas cosas. Número 2. La tendencia a deslegitimar a la oposición. Bueno, no hay mucho que decir aquí. Todos sabemos cómo Chávez permanentemente trataba a su oposición como escuálidos, apátridas, lacayos del imperio, etcétera, etcétera. 3. Tolerancia a la violencia o aliento a la misma. Bueno, de nuevo, ahí estaban los círculos bolivarianos, los grupos encabezados por personas como Lina Ron y más recientemente los mal llamados colectivos que se dedican a hostigar a la oposición política, a los medios de comunicación independientes, etcétera, etcétera. Y bueno, la tendencia a restringir las libertades civiles. Mencioné la libertad de expresión porque a menudo es la más atacada en ese sentido. Y bueno, recordemos lo que pasó con RCTV, que ahora lo podemos ver de nuevo gracias a la tecnología del streaming. Recordemos el cierre de emisoras de radio, el acoso a canales de televisión como Globovisión, la monopolización del papel periódico, etcétera, etcétera. Chávez hizo todas estas cosas y sin embargo podía legitimarse hasta cierto punto ante el resto del mundo ganando elecciones una y otra vez. Elecciones que, si bien ya tenían vicios, nadie se oponía a la noción de que fueran un reflejo de que la mayoría del país apoyaba la gestión de Chávez. Con Nicolás Maduro pasó otra cosa. Aunque las semillas de la catástrofe económica y social que estamos viendo ahora las sembró Chávez, esa calamidad le estalló a Maduro. Y Maduro, por carecer de los recursos y del carisma que tenía Chávez, tuvo que vérselas con una oleada de descontento masivo que puso en entredicho la permanencia en el poder del chavismo. Así que a Maduro no le quedó más remedio que acelerar durísimo el carro de la transición autoritaria. Es decir, aquellos vicios ya graves que Chávez comenzó, Maduro los llevó a un nivel muchísimo peor, sobre todo a partir del año 2015, con la confiscación de las funciones de la Asamblea Nacional, el establecimiento de un control social mediante los CLAP y el carnet de la patria, ¿qué más? Bueno, sí, por supuesto, la intimidación de opositores mediante una represión muy, muy dura, encarcelamiento, etcétera, etcétera. Así que ya no se puede hablar ya con Maduro no se puede hablar de una transición autoritaria. Esa etapa se quemó. Ya Venezuela dejó totalmente de ser una democracia y pasó a ser un régimen autoritario. Así que, resumiendo, las transiciones autoritarias son aquellos procesos lentos, graduales, por los que alguien que ha llegado al poder de forma democrática socava las instituciones que mantienen una democracia en pie para establecer un régimen autoritario. Con eso hemos concluido el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, que son la plataforma que uso para difundir los videos. En Twitter, @AAD25.
AAA de dedo 25 y en Instagram Alejandro _armas_d. Gracias, nos vemos en un próximo video.